Bueno, habría que ver cómo era el Ecuador al principio, hace 50 años, en pocas palabras, o más, porque yo vengo al Ecuador 10 años antes, en el 55 estoy aquí, pero yo estoy aquí para atender a mi padre, tuve que sustituirlo porque se enfermó, y Tanca Marengo, el profesor de la época, papá del actual Tanca Marengo del hospital de Solca, ¿verdad?, me mandó una carta diciendo: estimado colega, su padre tiene un cáncer del estómago, creo que tiene que regresar para que ustedes lo operen. Lo operamos, regresó, continuó su trabajo aquí, y después hubo un factor muy fundamental en la vida, digámoslo, sentimental de la persona. Me enamoré, y lógicamente con la enamorada, que era guayaquileña, me casé, y el resultado es los hijos que tengo, que son ambos un buen resultado. Bueno, este gran proyecto nace, me da un poco de pena decirlo, porque no me gusta nunca hablar de mí mismo, pero nace en mi cerebro, no nace en el cerebro de otra persona o en la idea de una otra persona. Y esto se debe un poco al tipo de persona que soy yo. Como usted sabe, yo soy doctor en medicina y cirugía, pero por muchos años, por razones familiares, he tenido que ser el director de una industria. Aquí fui un industrial. Pero evidentemente uno no se salva de lo que es su pasión, de sus ideales. Y el ideal médico contempla una sociedad equilibrada, un mundo sano, una familia funcionando, etcétera, etcétera. Hasta que, en un cierto momento, un amigo, el señor Alton Hemba, que era cónsul de los Estados Unidos aquí, me dijo: ¿tú quieres continuar hablando de esta cosa con tu amigo o quieres hacer algo más importante? Y lógicamente esto fue como abrirme una chispa y dije: bueno, vamos a ver si podemos hacer algo más importante. Y de allí nace todo el proceso para llegar primero a fundar a Profe, después para mí de dirigir contemporáneamente una industria y hacer desarrollar la misma a Profe, y después al final decidir que mi destino era a Profe y no la industria, vendí la industria y continué con la Profe. Eso es todo. Vea, cuando nosotros hablamos de esto, porque tiene que pensar primero que todo, que sea Profe hoy día tiene toda la estructura de un mini hospital, para decirlo así, ¿verdad? No nació con este objetivo. El objetivo era cambiar actitudes y prácticas de la sociedad de esta época. De manera que yo espero que a Profe continúe manteniendo este significado, con la sola diferencia que los objetivos ahora evidentemente son diferentes. La planificación familiar, en pocas palabras, el control de la fecundidad, por lo menos entró en parte de la población, que todavía no dé un significado muy fuerte, pero lo hay. Usted tiene que comprender que de toda manera, hasta allí, si hubiéramos tenido una sociedad que cuando yo principié a tratarla, cada familia, llamámosla de regular recurso o hasta de escaso recurso, tenía 7, 8 hijos, hoy día tiene 2 o 3, de manera que una cierta forma ha cambiado sustancialmente. Hoy día muchísimas mujeres han entendido el mensaje que nosotros lo hemos dado a su momento efectivo, que es el mensaje de su propia carrera, con lo cual significaba acercarse a la igualdad de los derechos y deberes del hombre, ¿no? Cosa que, si todavía no está completa, está en camino para realizarse. Tiene que pensar que cuando yo llegué aquí, la mujer era nada menos que un ser de la casa, como un mueble o como una cocina. Hoy día no.
Hoy día hay profesionales, usted tiene ejemplo inclusive hasta en su misma organización, de manera que el mundo ha cambiado mucho. Que no sea suficiente todavía, estamos de acuerdo, pero sí va a haber a corto plazo ya, con una o dos generaciones más, evidentemente la cosa se va a equilibrar. Esto permite al Ecuador de entrar en la época moderna y ponerse como un país relativamente poco desarrollado versus lo que pueden ser los grandes países del mundo, pero no un país rezagado que nadie sabía ni siquiera que existiera, como cuando yo llegué aquí. Bueno, el mensaje para los usuarios de Profe, que el hecho que son usuarios de Profe ya lo han recibido. Están allí muchas para justamente la planificación familiar. Otras van allí únicamente por cuestiones de salud y lo consideran una clínica. Vea, la sociedad ecuatoriana ha cambiado en una forma dramática. Si nosotros miramos, si yo miro lo que yo encontré aquí cuando llegué, ¿verdad? Y desde luego yo era ya un ser maduro, porque yo llegué a los 31 años aquí, llegué profesional, no llegué tenía un padre que había traído una industria y entonces tenía automáticamente acceso a todo lo que esto significaba, ¿verdad? De manera que tuve la posibilidad de ver el Ecuador desde un punto de vista técnico de la época. Cuando yo iba al suburbio, donde hice el primer centro de la 40 y la B, que estaba en medio de los manglares, las mujeres que yo estaba promoviendo llegaban a saludarme y llegaban seres increíblemente pobres, mal vestidos, sucia, mal arreglada, etc. Hoy día en la Profe de la 40 y la B llegan mujeres, pero son mujeres como todas, bien vestidas, con su profesión o con su carrera, y hasta si son damas de casa en buenas condiciones. Esto es un paso enorme. Ahora, lógicamente, hay un montón de otros factores. No puedo decir esto fue única en la Profe que provocó el asunto. Sería una distorsión de la realidad. El mundo ha cambiado. Pero el Ecuador, en los últimos 50 años, ha entrado en una fase de desarrollo, no solamente físico, en el sentido de dinero, sino desarrollo intelectual de su población realmente muy grande, en la cual han estado una serie de factores, de lo cual uno de los factores es la Profe. En este campo, son las relaciones familiares y sexuales, ¿no? Porque la Profe se dedicó al principio ¿a qué? A hablar de la planificación familiar, que la gente me decía, especialmente la gente, digamos, la rica del país, pero Pablito, ¿de qué carajo estás hablando? ¿Qué es esto? Planificar familiar. ¿Qué significa? Estamos hablando de gente leída, escribida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Imagínense lo que podía haber sido el conocimiento a nivel popular, donde ni siquiera habían ido a la escuela y la gran mayoría eran analfabetos, ¿verdad? Pasó de esta situación a una situación bien diferente. En esta época nosotros hablamos de la familia, hablamos del desarrollo de la mujer, de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y entonces son dos cosas fundamentales que creo que es significativo para Profe, que encontramos rápidamente compañeros de camino, para llamarlos así, sí, definitivamente. Y afortunadamente, porque si no, Profe no habría podido hacer nada, ¿no? Ecuador es un gran país que siempre ha tenido la fama de gente muy buena y muy inteligente, ¿no? Y vine aquí al Ecuador, y cuando llegué aquí al Ecuador sentí que esto era mi país. Sentí algo que fue de una emoción tremenda, amigo mío. Y entonces, de allí, se me preguntan de qué soy, le contestaré, yo soy ecuatoriano, ¿verdad? De manera que el Ecuador para mí ha sido realmente encontrar la familia. El Ecuador que yo encontré era un Ecuador muy simple, pero en el curso de la guerra, un señor que se llamaba Heinrich Busch, que era de profesión zoólogo, había pasado por Guayaquil
antes de la guerra y me habló de Guayaquil con un entusiasmo y con un amor tremendo. Cuando yo regresé de la guerra y me encontré con mi papá, yo le conté también varias cosas, del cual hablé también del Ecuador. Mi papá, que estaba en este momento peleando para salvar su industria en Trieste, porque Trieste estaba prácticamente en el margen entre el mundo occidental y oriental, entre democracia y comunismo, ¿verdad? Entonces sencillamente pensó que podía venir al Ecuador y vino él al Ecuador. Pero yo, como estaba estudiando medicina y quería terminar mi estudio y quería hacer cosas, me quedé y vine más tarde de regreso al Ecuador. Esta es la razón por la cual yo llego al Ecuador. Pero un bonito día, el doctor Velasco Ibarra tenía la idea que yo podía solucionar varias cosas. Él me mandó a solucionar cosas en varias partes. Pero un día, cuando regresé, le hice el reporte de lo que yo había hecho, me invitó a comer. Y comimos así, uno frente al otro. Y así, en un cierto momento, él me miró a lungo y me dijo, ¿usted se siente más italiano o ecuatoriano? Y yo le digo, ecuatoriano, señor presidente. Él no dijo nada. Pero el día después, yo hice los trámites que me hicieron ecuatoriano así, a toda velocidad, que se ve que había la recomendación del presidente, y de entonces soy ecuatoriano. Y lo que es interesante es que renuncié a la ciudadanía italiana. No es que yo tengo la doble nacionalidad. De manera que yo, cuando iba, porque ahora ya no voy en una parte, cuando iba en un viaje a pasar la aduana en cualquier país, ¿no? Mis familiares, que la mayoría eran de doble nacionalidad, tintín, ¿no? Y a mí, ¿usted de dónde viene? ¿Cuánta plata tiene? ¿Tiene pasaje de regreso? ¿No tiene pasaje de regreso? Etcétera, etcétera, porque venía con pasaporte ecuatoriano y nada más. Y los otros estaban allí esperándome y mirándome así, ¿verdad? Y no sabían ni siquiera hablar italiano. Bueno, yo soy Paolo Marangoni, me he dedicado gran parte de mi vida a profe y lo he hecho porque muchos buenos amigos han ayudado para ser lo que a profe es hoy día.